hermanitos, muy buenas noches. Un programa más desde León con Eddie Guerrero y hoy tenemos dos invitados, pero de nivel increíble. Vamos a tener una muy buena plática. Javier Vilchis, Javier, ¿cómo estás? Pues, ¿Qué nos cuentas? Pues, ¿qué te puedo decir? Que estoy gustosísimo, la verdad, de estar aquí Ahorita les contigo. contamos bien la historia a la gente que no conoce. Y me siento muy bien No, de estar qué aquí bueno. contigo, es lo que quiero expresar. Claro, no, Javier, y bienvenido, de todo corazón. Mi estimado Armando Ruiz. Otra vez por acá, No, creo que a ya la toda- cuarta o quinta a vez que toda vengo. Madre, Armando. Oye, dime una cosa, ¿ya en qué número vas, cabrón? Yo ¿De veo de los libros que... Ah, van y de Infierno sigue yendo Grande. gente, Mira, y la ahorita chingada. ya escribí la mitad del Infierno Grande número 5. Nada más cinco, claro. que no lo he podido presentar ni lo voy a presentar en la feria del libro de este año, porque estoy concursando con él en España. Ah, sí me habías dicho. Entonces no lo puedo publicar porque en caso de que gane, pues me descalifican. Claro. Entonces, pues me tengo que esperar en julio que avisen si gané o perdí para ya poderlo publicar, que lo voy a hacer hasta el próximo año, ¿no? Fabuloso. Porque todavía me falta la mitad. Voy a Sí. Son dos historias. Estoy concursando con la primera. Perfecto. Y la segunda la estoy escribiendo. Fabuloso. No, bien. Y aparte veo que cada vez llegan más clientes, ¿verdad? Y más a comprar, nada más veo las Sí, fotos pues y no te sacas, dejan. qué O buena onda. sea, se sigue vendiendo el 1, el 2, el 3 y el 4 Qué siguen bueno, vendiendo. qué bueno. Pues la promoción ha funcionado, ¿no? No, de sus Tómese libros. una foto y le regalamos un libro. Y los cuatro, ¿no? Javier. ¿Qué pasa? Javier Vilchis, bueno, tiene una trayectoria de 50 años a nivel profesional siendo DJ aquí en la ciudad de León, Guanajuato. Entonces, imagínense nada más todas las pláticas, las anécdotas, a cuánta gente has conocido, por lo que has pasado, todo. Javier, ¿cuándo empieza tu gusto por la cuestión de DJ? Y me imagino que empezaste como le llaman los españoles, ¿no? Como pinchadiscos, ¿no? Empezaste con la torna. Bueno, considerando, fíjate que es buen inicio para llamarle. Inclusive Armando hizo un video muy padre. Uh-huh. Y de Real de Minas, de cuando empezó. Ahí empezaste. En aquel entonces, quiero decirte, Sí. haciendo un poquito alusión a lo que dices, Sí. de veras no se les decía pinchadiscos Ajá. o pinches discos tampoco, ¿verdad? Ya sé. Se les decía, nos decían Al Capone. ¿En serio? ¿Por qué? Al Capone los discos. Ya sé. Esa no me la sabía Así esta, nos ¿verdad? decía, sí, de ¿Neto? veras, sí, ¿Neto? claro. Decían, y ¿Los Al Capones? Sí, obviamente que en Estados Unidos de ahí se originó lo del nombre de DJ. Sí, claro. Y ya cuando llegó la película de Fiebre Sábado por la Noche, y ahora sí ya. Ahí tú ya estabas, ya Y- como día, y todavía no. Sí, Ya claro. va, ya. La película es del 77, Ya. ¿verdad? Y así fue cuando yo descubrí, porque vi, que el DJ, que Ajá. Dios, que hay Sí, ahí un sí, sí, DJ sí, que claro, pone la claro. música. Y ahí fue cuando descubrí, y pues yo llegué ahí con la novedad en la disco, llegué con la novedad, ya no soy Al Capone, ahora soy el DJ. Ah, güey, cabrón. Y tomando en consideración, y empezando por lo que tú me preguntas, Sí. ¿verdad? ¿Te late pero desde chavito te latía ya o fue por el rollo de la película? Ah, no, es que empezaste antes, ¿va? ¿Qué te motivó a empezar a hacer la cuestión de DJ? Pues Porque fue mucha accidente. gente dice que es fácil ahorita tal vez por las computadoras. Tengo y la entendido que chingada. empezaste como cajero en el Real de Minas. Totalmente. O sea, y de ahí como te cajero empezó a de la gustar, barra. Te empezó a gustar Vamos. el rollo. A la hora que yo empecé DJ fue accidental. Es como decía Armando, yo entré de cajero y estaba en la secundaria y un amigo ya trabajaba él de barman. ¿Cómo se llamaba el de las minas? No, ¿ah? Sí. El nombre de la disco Sí. Era la discoteca. es Discoteca del Real de Minas. Ah, Sí, ok, sobre así. López Mateos. Sobre López Mateos. Sí, estaba en la entrada de lo que es el lobby ahora. Bueno, siempre ha sido el lobby. Sí. A mano izquierda había una puerta y por ahí entras unas escaleras, subías y arriba. Donde ahorita están los negritos, hay unas Ya, escaleras. cómo no, sí, claro, y para claro, arriba. claro. Ah, Sí. ya, sí, nosotros le hicimos el video a ellas. Porque hubo uno que se llamaba Las Minas de María Bonita, ¿no? No, pero son eso. ya 2000. Eso Eso no, fue eso ya después. es del 2000, finales del 99. Sí. Eso fue Ese después. ya fue, pero Nosotros estábamos hablando que añísimos después, 70s. Totalmente, sí. mediados Sí. de los 70. Antes de. Al inicio de los 74. 70 se inauguró la disco. Ajá. Sí. Y bien,
Tienes razón al decir que estaba a un lado, ahí era una puertita. Ahí decía discoteca del Real de Minas y había unas escaleras, como te repito, y luego estaba muy tipo al inicio, Sí. colonial, como, Sí, lo como el ves, hotel, como la el línea del hotel, exacto. claro. Pero ya entrando ahí era otra cosa, ya entrando en el saloncito que aún existe como salón de Sí. fiestas. Ahí está. ¿Cuántas personas cabían? Mira, yo le calculo, la verdad no me No, acuerdo bien. una prox, pues. Sí, no me acuerdo bien, pero más o menos yo le calculaba como unas 200 personas. Sí, que me imagino que esa discoteca estaba hecha para los huéspedes. Entonces posiblemente fue la idea, no tanto para León, sino para los huéspedes, tal vez, ¿no? Mira, Que tuvieran su rollo de echar un baile. mira, según las referencias que tengo, quien la inició fue un hijo de don Cosme Vera, que son los dueños, los Sí, sí, Vera claro, del Real claro. de Minas. Ajá. Y ahí Un va a hijo agarrar de- la tuya, ¿no? De que no está esta. No, y luego te la gana Armando. Sí. La tentación. Y él, pues, como viajaba mucho a Estados Unidos, él se trajo la idea de allá. Claro. Creo que él estuvo en el estudio 54. Uy, imagínate nada más. Bien, en aquel entonces. No, hombre. Y se trajo la idea y la puso acá en el Chito hotel. abajo. Pero él la diseñó, o sea, no nada más llegó y la puso, sino se diseñó tal cual para disco. Claro. Y era una disco muy bonita en su época, con el diseño moderno, bonito, sí. y con pista, con La luces. clásica bola, ¿no? Y todo oculto, fíjate. Está bien hecho, cabrón. Le hicieron bien hecho. Sí, estaba diseñada. Perfecto. No estoy muy seguro, pero me atrevería a decir, porque él era el arquitecto de don Cosme, el arquitecto, el esposo de esta Alma Rosa. No me acuerdo. Es el arquitecto Castro. Oh, ya. Tengo entendido, más o menos yo lo relaciono, porque él era el oficial. Sí. Entonces, pues, ¿qué puedo decir? A mí me trae mucha nostalgia recordar eso, porque es la única disco en aquel entonces que era diseñada exclusivamente como disco. Perfecto. ¿Verdad? Y ¿Qué otra había aquí en León? bueno, esa fue la primera. Pues fue la primera. Fue la Es primera. importante, bien. Sí, después obviamente que vino Horses, Mr. Green, ¿verdad? Antes que Horses fue Chelsea, tengo entendido que era. Sí. Y una pareja de canadienses que vivían. Así nos platicaste otra vez eso, ¿ah? Y que fue el Chelsea y luego ya pues, se la quedaron Lalo y Ramiro Llamas. Para abrir Horses, tengo entendido. Que era un ¿no? café cantante, un café. Era así, Chelsea, era más como un café como que un luego café. en las noches se hacía disco. Exactamente. No nació como disco. No. Empezó como café, pero en las noches se hacía disco. En cambio, el Real de Minas sí fue disco, no Sí, se usaba para otra cosa. Era Rompieron disco. todo el esquema Sí, de todo porque de la primera. el mismo hijo de don Cosme, Ajá. él se traía discos de allá, Sí, de claro, Estados Unidos, claro, porque me imagino que sí tenía que ser. como contexto, antes no había forma de que llegaran los discos aquí inmediatamente, tardaban aquí hasta Meses. Sí, no, 6 claro, pues yo meses. me acuerdo, por Tenías que ir supuesto. a la zona rosa, Ajá. a Brayus, Sí, todo, sí. a comprar los discos importados, y todo era importado, no era nacional. Y después, cuando el boom de la disco, pues empezó a haber discos nacionales. Claro. Y era... Oye, ¿y la música, mi estimado? Sí. ¿Qué música ponías? Me imagino que tal vez más español, más inglés. Español nada. De todo. Español Totalmente nada, inglés. cabrón. Ay, güey. Sí, en aquel entonces... Se oía, lo único que se oyó en esa época, y me vas a decir, fue algo de Rafaela Carrá cuando empezó a cantar en español, pero era lo único que se oía en español, no había nada en español. Pero eso vino después. Sí, eso vino después. Porque Rafael Acarrá es un poquito ya del 77, 78 y su boom a nivel mundial Sí. fue un poquito después, Sí. ¿verdad? Pero al inicio sí, nada. sí, no. En aquel entonces no había nada. Sí. Se pretendía hacer música, disco nacional, pero Sí. entre ellos Juan Gabriel fue Sí, sí. la del Noa Noa y todo eso, sí. y que fue muy tipo disco. claro. O el rock también, cuando de repente se empezó a escuchar la de ¿cómo se llama? Con el grupo indio, ¿cuál fue la que cantaba? La de, ¿cómo se llama? Dolor de amor. Herida de amor, de Nazaret.
La original en la inglés es de original, Nazaret, sí, claro, Love claro, claro. Hurts. Love La cantó el grupo indio en español. Sí. Aquí está Dolor nuestro buen de Julio también, que aquí dice, amor. que es como el apuntador, Carlos dice, ¿no? Y acá Pero también disco nos vienen nada. visitando de Playa del Carmen, carnal, Sí, ¿eh? no. Bienvenidos, bienvenidos. ¿Ya le regresaron la visita? Sí, ya, no, claro. Y allá, tras las rejas, pues bueno, ahí está mi amor de mis amores, sus hijas y el buen Chinese. También. ¿Las tienes Y por acá castigadas? también tenemos un invitado ahí especial que no veo con la luz muy bien, pero no veo quién sea, pero también al ratito va a llegar un invitado. Bueno, a ver, ¿a qué hora cerraban? Horario. Obviamente que... Era otro león, cabrón, Era otro otra león. cosa, ¿Qué sería la era otra una? cosa. Además, quiero decirte que era el centro de aquel entonces de diversión para los chavos de aquel entonces. Para los chavos de aquel entonces. Pues todo el mundo quería entrar. Claro que no se podía entrar. Sí, aparte por el tamaño, ¿no? Exactamente. Era Pero por me eso. imagino que sí entraba la gente más fresonzona. Totalmente, Sí, no, pues, no, 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 pues el león más pequeño, Tú sí, tú no. un lugar pequeño, con menos población aquí, pues obviamente se saturaba. Sí, claro. Y era lo más, ahora sí ahorita es lo más cool, Sí. en aquel entonces era lo más, In. no Sí, era lo más, in o out era el lo más pedo, ¿verdad? fifí y lo más, después se utilizó el nombre fresa, pero en aquel entonces era lo más fifí, Popis. lo más popis, esa es la palabra. ese el Era lo popis. popis. Era lo Ya sé. era lo fresa de aquel Sí, entonces, sí. ¿verdad? Que ahorita hablando del Perdón, del- los horarios. sí. Bien Sí. difícil, o sea, horarios muy diferentes, fíjate, Eddie, porque en aquel entonces empezaba desde la tarde, llegaba la gente desde la tarde y ya empezaba. Como tipo tardeaditas y todo el rollo. No, era como un precopeo, que no Ya. se le llamaba así, Sí, ya son cosas. pero obviamente que sí, Oye, y vaya que aquí en León no nos gusta chupar, ¿eh? Bueno, no les gusta, yo tomo puro refresco, Y eso pero es la gente que toma, desde sí. que León se fundó, ¿eh? O sea, desde 400 años antes. Eso no es de hace poquito. Chupantla, cabrón. Entonces, la gente salía de las oficinas y se iba ahí. O sea, estamos hablando de que desde las 6, 7 Ya ya empezaba había el show. gente ahí chupando. sí, la gente, y sobre todo, te voy a decir una cosa, pues la gente se iba temprano porque Sí. para poder entrar, y aunque muchos estaban en la tarde, pues no entraban. Sí. ¿Verdad? Pero sí era el horario, obviamente, pues Hasta se que terminaba amanecía. supuestamente a las 5 de la mañana, pero no, hombre, pues salíamos amaneciendo cuando menos nosotros. O sea, sí se la Ya había botaban salido el larga. sol. Gente, cuando- totalmente, pues no cuando había se iba. restricción de horario. No Era prácticamente 12 horas estar metido ahí. O sea, imagínate la cantidad de alcohol que se puede consumir en 12 horas. Oye. Y se reciclaba la pero gente, Pero ¿eh? yo creo que en ese, sí debe de ser, pero yo creo que en ese tiempo no eran tan pedotes, ¿o sí? Ay, licenciado. Yo creo Ya que lo, fue una de ya las lo etapas dijo más nuestro pedotas. cronista de la ciudad. ¿va? Pero se tomaba, en aquel entonces era otro tipo de bebidas. Era el ron Castillo. Era Me acuerdo de ese castillo. Era ¿No otro, existe? era el presidente. Bacardí. El Bacardí todavía. El Bacacho, pero era, el presidente. pero era el cabrón. Bacacho Presidente. añejo y el Solera. Solera. Y el Solera también. Correcto. Y en aquel entonces recuerda que había el famoso, ¿cómo se llama? Contrabando la fayuca. Sí, la fayuca. Era Y entre la la fayuca. fayuca venía el martel, venía el whisky, todos esos pues, eran whiskies importados. Y era pues lo que más se consumía en aquel entonces de caché, ¿verdad? Oye, en aquellos, hablando de esas cosas, el Baronet, ¿no? El Kent, cabrón, ¿no? El Raleigh, los cigarros, ¿no? Raleigh. Cigarros arcaicos. Claro. Los Viceroy. Kent, los Viceroy, cabrón. Viceroy. Sí, no mames. Pero ahora sí, el chido era el Marlboro. Ya pero- desde ahí Raleigh ya y era. Marlboro. Sí, eso era de acá. Hablando de cigarrito. Hablan cigarritos. Y fíjate, otra de las cosas es que esa fue la época en la que, ya si hablábamos de drogas, fue la época en la que se empezó a conocer la cocaína aquí en León. Ya, en ese rollo. En la época disco. Antes era pues, pura marihuanita. Puro ¿no? mafufo, ¿no? Sí, nada más eso. Y los econales y todo lo demás. Pero fue la época disco fue la que le dio entrada a la cocaína
en sociedad, en general en todo el mundo. Sí, a nivel mundial, Pero, claro. pero la música disco está asociada con la cocaína. Incluso Claro. en el estudio 54 Por supuesto. había una luna que tenía una cuchara que se acercaba, o sea, la luna era un anuncio que había ahí en la pista del estudio 54, que se veía que traía polvo la cuchara y se acercaba a la nariz de la luna que estaba ahí. Era completamente. Sí, y aquí en León, güey. así empezó. No era para nada obvio. Pero no ponían la luna, ¿no? Tampoco No, no, le no. confunden No, a en el la estudio, gente. en el Aquí estudio no, dicen. estamos Sí, hablando sí, que sí. acá no Era se más ve- discreto. O sea, no se vendía la cocaína tanto dentro de la discoteca, No. sino fuera. Sí, sí. Si El no consumo fuera. era muy discreto. Y muy, era muy súper discreto. discretísimo el asunto porque, no, pobre de ti. Sí, Pobre sí, de sí. ti, pobre de ti. No, pues Ni imagínate la en marihuana. aquellos años, cabrón. Ni la No, y marihuana. la marihuana también, Ni ¿eh? la marihuana tenías que ser, pero muy discreto. Si alguien olía y estaba en el baño, lo sacaban en aquel entonces. Sí, sí, no. Era vergonzante en aquel entonces que te Aparte. dijeran. Sí. Aparte. Droga, o sea, ahorita ya en cualquier lado se echan su cocazo y sus tachas y la marihuana. No, y bueno, es más iban por fácil todos decirte lados. quién no la fuma que quién la fuma. Me tardo menos, cabrón. Me tardo menos. Señores, viene la plática Cierto. ahorita muy, muy bonita. Van a haber muchas, vamos a hablar de muchos bares donde estuviste, obviamente, de gente de aquellos años. Digo, sin decir tal vez nombres, pero de anécdotas que pasaron. Y bueno, pues el chiste es echarnos un pipón. No sé si por ahí llegó nuestro invitado especial que tenemos, que no veo los reflectores, pero vamos a nuestro primer corte, mis hermanitos, y regresamos en un momentito. Muchísimas gracias. Mis hermanitos, regresamos nuevamente aquí desde León con Eddie Guerrero con unos invitados, pero de primer nivel. Javier Vilchis y el buen Armando Ruiz. A ver, Javier, una pregunta que van a ser miles. ¿Alguna vez en una tocada, en alguna fiesta, te tocó prender a la gente? Que tú dices, chingue, su mano se prenden, cabrón. Les eché gasolina y va. Ah, no, sí, ya. De hecho, él estuvo, Y luego- en Lobombo. Digo, por si saben, aquí está, ¿eh? Y luego, no, espérame, pero para usar la famosa frase en aquel entonces que decía, hay fuego en la Fuego pista. en la pista. Oye, De hablando Mario eso, Vargas, ¿verdad? ¿Tú fuiste de los que hablaban o nada más ponías pura música? ¿O no decías, a ver, No, señores, sí hablaba. adelante. No, Ya no. tenemos aquí a Armando Ruiz, que está llegando en la mesa número 8 y la chingada. No, pues todavía no nacía. No, ya sé, pero es un ejemplo, ¿no? No, mira, sí hablaba, pero en aquel entonces era como muy naco hablar. No, Decía era la lo más esencial Sí. y de repente 2 o 3 palabras Sí. para aprender a la gente, Sí, ¿no? claro, claro. Y obviamente pues era lo clásico, lo de moda en aquel entonces, que era, hay fuego en la pista y hay que prendernos, y no. Era muy, muy básico lo que yo decía, ¿no? Sí, Obviamente que sí daban ganas de hablar y de claro, decir y claro, todo, claro. pero no se estilaba tanto, más bien se hablaba con las tornamesas, con la música, ¿verdad? Al menos yo me concentraba mucho Claro. en saber en ver a la gente, ¿Qué es lo que quería? la ¿Cómo reacción, respondía, no? cómo respondía, ahorita va esto y ahora esto, sí. Básicamente por ahí va. Obviamente cuando tenía que decir algo decía, pues a ver, en las placas tal y tal de tal carro, Se lo está llevando se lo la está grúa. llevando la grúa, aunque no fuera así, el clásico. Y pues, de los 2, 3 que iban corriendo, ¿no? Pero no, el hablar no era mucho. Ya después obviamente se estilaba hablar, pero eso de hablar comenzó en los sonidos, 80, ya. en los sonideros. Obviamente ya después se permeó un poco para los discos. Había muchos con ese estilo de hablar. Y yo sí la entré, pero ya después de los 80, los 90 por Y ahí. ahorita, Javier, que tocas la cuestión de los sonideros y toda esa cuestión, entonces a ti te tocó realmente el inicio tal vez de Polimarch. Sí se escuchaba mucho Polimarch. No, por ¿cómo más estaba no? cabrón. Digo, yo hablo de los 80 tal vez, pero Polimarch estaba, creo que en ese tiempo Polimarch tenía como ya 5 trailers, cabrón, ¿no? Donde llegaba, madre. Sí, arrasaba, yo cabrón. tenía varios Sí, equipos. lo que pasa es que pues Polimarch... Ese güey está- fue cabrón que supo hacerla, ¿Cómo ¿no? no? Es que había el mercado. Obviamente... Ellos venían al Salón Renovación.
aquí en León. ¿Ese dónde estaba? Sí, me En la suena. feria. Sí, En la feria. es el O sea, salón era de convenciones. Era era uno ahí. de los salones que tumbaron. O sea, ahorita en la misma área se ponen por ahí la cocina y, o sea, las cocinas, los restaurantes y todo eso, pero antes era el salón Renovación, que era donde se ponía Polymarch y donde venían los Bookies y los Yonix y todos esos, ahí se hacían los bailes. Porque siempre Polymarch fue de clase media. Y acá claro. estamos hablando de que el Real de Minas, el Mr. Green y el Horses eran más acá de la high. Sí. Perdón que te contraiga, Armando, pero ¿Qué? Polymarch Bueno, hubo empezó de todo, muy claro. popular. Y te digo porque el mercado en Chilangolandia, Sí, no, pues eso olvídate, es otro rollo, no, claro. y pues ahí fue donde crecieron. Ellos eran de barrio totalmente. Sí, de hecho, creo que Polymarch que ya después era de creció. Nesa, ¿no? Sí. Era de por ahí, ¿no? Y ahí fue cuando empezó a crecer, pero ellos son de barrio totalmente, Sí. que después se han hecho famosísimos y que después hayan hecho, como Sacaron dice discos Armando, y todo. Sí, que claro. después escaló a otro nivel, Ya no como existe, dice ¿o sí Armando. todavía Ah, existe? ¿cómo no? ¿En serio? Acaba de hacer en Reforma. Reforma. No, hombre, no mames. se llevaron. No, hombre, olvídate, se llevaron. Creo que en Reforma no sé cuántas cuadras cubrieron de pantallas, de equipo, No, de luces. Pero fíjate, aquí en León las discotecas empezaron siendo ahora sí que para los popis. Sí, Pero claro. pues clásico, luego también empezaron a abrir otro tipo de discotecas para la gente que no dejaban nivel, entrar claro, ahí. claro. Y De fue otro nivel. cuando Sí, se hicieron sí. otras. Ya pegado en los 80s, inicio de los 80s, abrió el ¿cómo se llama? Que estaba en el centro. Macondo. El Macondo. Pero no en fueron los abriendo 80s, otros. Armando. Fue principio de los finales de los Bueno, 70s. sí, fue a principios de los 80s. Finales de porque, los 70s, principio de los 80s. vamos, se extendió la moda después de la película y pues obviamente permeó El para auge, el auge, sí, permeó para todos los Oye, aparte, niveles sociales. Javier, Y fue cuando te tocó surgió. muy buena música, cabrón. La música de los 70s, fue otro pedo, cabrón, ¿no? O sea, que Pues, la música disco, pues sí, ¿no? es Fue el nacimiento de una gran época. Pero es que mira, hubo música disco buena y hubo Sí, música claro, disco mala. claro, Había claro, una como todo. horrible y había otra que tú decías, qué bárbaro. O sea, Sí. porque hubo durante 4 años, 5 años, 6 años, todo lo que llegaba a primer lugar en las listas de Billboard y en todo eso era disco completamente. O sea, el rock prácticamente no es que haya desaparecido, se hizo muy buen rock, pero claro. la escena disco vino a tapar todo eso. El punk nació como una respuesta a la gente que odiaba la disco. Claro. Y en Estados Unidos, sobre todo en Nueva York, nació lo que viene siendo como respuesta en contra del Estudio 54, el CBGB, donde nació Blondie, donde nacieron Sí. Talking Heads, donde nació pues, The Police, creo también. Varios grupos por ahí en el Los CBGB. Ramones. Ramones. Y fíjate, O sea, todos ahorita ellos. en el corte estábamos oyendo acá, un buen estimado puso a My Name is Giorgio. Buenísimo, ese Giorgio, puto. Giorgio otro Moroder pedo. fue otro no, pedo. No, Era, otro no. era el rey de la disco. No, y sigue siendo el maestro. Pero y ¿cómo? sobre todo hizo en este tiempo muchas canciones buenísimas, cabrón. Buenísimas. Pero fíjate nada más el talento y la visión de Giorgio Moroder. Con Es Donna Summer. impresionante. No, con No, mucho. no, La de Blondie, no, la de no. Call Me, es de es Moroder. de Giorgio La Moroder. película de Scarface, el soundtrack, soundtrack es de es de- Moroder. No, y con que ganó el Oscar. todo. ¿Cómo se llama es la una eminencia. película? Expreso de Medianoche. Expreso de Medianoche. Ya. Ahí fue También donde es de ganó él. el Oscar, fíjate. Sí, no, O claro. sea, a lo que voy y retomando el tema de Giorgio Moroder, el talento tan impresionante que es y la trascendencia que ha tenido en las generaciones, porque sigue inclusive hasta alternando con los DJs de ahora. Sí, ya con Daft Punk, ¿no? Que está buenísima esa canción, My Name is Giorgio. No, Buenísimo, es que es impresionante de veras, es un ícono de la música electrónica. Sí. Inclusive los chavos lo adoran también y se ha convertido también en ídolo de los grandes DJs, Claro. ¿verdad? Como Tiesto, como todos los demás. No, muchos, digo, Olvídate. al final es el old Es school, impresionante, sí. Pero sí, es fíjate, que increíble. como todo, la música disco luego llegó a saturarse tanto que luego hasta salió
¿cómo se llama? Mickey Mouse y el Pato Donald cantando música disco. Y los comerciales y todo. Los mopeds, ¿no? Todos los comerciales, o sea, todas las series de televisión de aquel entonces comenzaban. Odisea 1999, el tema era disco. El Crucero del Amor era disco. Patrulla Motorizada era disco. Todos los temas musicales de inicio de series eran discos. O sea, llegó a saturarse de tal manera que la gente empezó a hacerse un movimiento antidisco. Que eso es bien famoso. Y un fenómeno muy especial, Armando, que coincidirás conmigo. Y el otro día platicamos de eso, de lo que es John Williams con Claro. cosa como Star Wars. Ajá. Y luego le hicieron disco y No, Ese es o sea, el tema de Star Wars disco, de John Williams. es que todo, no importa qué fuera, todo luego lo convertían a disco. y era excitado. Y era un éxito, pero algunas sonaban espantoso realmente, Sí, que yo hay decía, malas, como todo. cuando sacaron ciertas versiones en música disco, yo decía, pero le están partiendo la madre a la música, o sea, qué porquería están Hacían haciendo. covers. No, pero había cosas muy buenas, ¿no? Sí, Digo, sí, al final del día no, había cosas y muy tienes buenas. razón. Oye, y el clásico sonidito del... Ah, ¿Cómo pero se ese es llama de ese Shaft. pinche? Pero No, ese es de con la Shaft, guitarra, ¿no? Pero ese- eso lo es un hizo efecto de la Quincy guitarra. Jones, Sí, ¿no? Con Quincy Jones, Shaft, otro ¿no? maestro que se acaba de morir hace poco. También Quincy Jones. Shaft, Puta, con el tema de Shaft. El tema de Shaft. Muy bueno, muy bueno. No, cómo no, impresionante. claro, sí, no, sí. no, no. Pues todos esos ritmos fueron los que fueron moldeando para que la música disco emergiera en los salones de baile. Así es. O sea, desde entonces ya, olvídate, las bases de la música disco son, obviamente, la música negra, el soul. Claro, claro, Igual, claro, igual que claro, también claro. surgió el rock and roll, acá surgió la música disco, la música bailable. ¿Podrían decir Eran ritmos ustedes latinos. que la música disco de aquellos años es hoy por hoy la música electrónica? Es que trae el mismo ritmo. Evolucionó. Sí, claro, Electrónica. o sea, la evolución. Se convirtió al final del día. en lo que es música electrónica, pero el ritmo viene siendo exactamente lo mismo, nada más que la música disco era tocada, vamos a decirlo, a mano. ¿Cómo se llama? Y tenía mucha sección de coros de mujeres y violines, y tenía instrumentos que normalmente se utilizan para la música latina, que luego ya en la electrónica, que ya fue con Giorgio Moroder que empezó a hacer todo el electrónico, empezó a cambiar y salieron ciertos instrumentos que se utilizaban mucho como los violines, y la base de la música disco era el bajo. O sea, se usaba mucho el bajo, y empezó a evolucionar y todo cambió. La primera evolución de la música disco, ya entrando a los 80s, fue el High Energy. Puta, muy O sea, bueno, que era la bueno, disco electrónica. Pero muy bueno. Es que los mejores Se le que llamó hicieron eso, tecnodisco. los italianos fueron los mejores en hacer High Energy. Esos fueron Fueron que los empezaron italianos. por allá. Muy Los buena italianos agarraron la música disco y la convirtieron en High Energy, entrando los 80s, y de ahí fue que se convirtió ya en música electrónica. Pero también muy bueno el High Energy, muy bueno, ¿no? Muy bueno. Hubo unas muy buenas, también. Lime, por Sí, ejemplo, Lime pero era como tú bien completamente. dices, digo, como en el cine, como todo, hay cosas buenas, hay cosas malas, Ujú. pero al final del día, ¿ustedes no se acuerdan de una muy buena que se llamaba, en español, se llamaba el grupo, o la canción, ¿cómo se llamaba? Déjà Vu, o la cita de tan 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 Stop. tan 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 tan. Tan, tan, tan. No, olvídate. No, güey, la pinche No, gente- la dinámica del Esa ritmo. pegó muchísimo desde el principio de los 80. Sí, Esa Yo pegó me acuerdo muchísimo. que la Esa ya es inmortalizó High Energy. Polymarch, cabrón. O sea, Polymarch, esa la ponía toda la vida, cabrón. Y era buena, es buena. No, es muy buena, tiene muy buen ritmo, pero no todo el mundo la quería utilizar. O sea, por ejemplo, hubo lugares en los que nunca pusieron esa. Por ejemplo, aquí, fuera de las discos, aquí hubo un movimiento que se llamó las fiestas de los viernes, aquí en León. Y hubo dos DJs. ¿Eran en casas o...? Eran en casas. Sí. Eran en casas. Y había dos equipos, vamos a decirlo, que eran los DJs más famosos, que era José Manuel Obregón y Lalo Vázquez. Ya. José Manuel Obregón, por ejemplo, jamás en su vida tocó disco. Nunca puso música disco. Él siempre fue más rockero.
Lalo Vázquez de repente tocaba por ahí, pero también era medio rockerón. Como que la música disco estaba muy metida en los lugares, o sea, que existían para eso, pero fuera no se ponía tanto disco. ¿Y me la crees que José Manuel Obregón, Yo no estuvimos... sabía que él había sido DJ. Digo, yo me acuerdo del de ¿Quién? La Manzana Verde. No, claro. Fue uno de los DJs más famosos Para de la fiestas gente de los viernes. que es joven, en León tuvimos una tienda en el centro muy avanzada para su tiempo y aparte muy grande. Y traía La próxima calientita. semana- No, y traía la música traía música calientita. muy chingona, calientita. Ya ven los importada. videos que estoy sacando ahorita de Sí, los cómo no, 450 claro. años de León. El próximo viernes, la próxima semana, voy a sacar un video que hice acerca de la historia de la manzana verde. Voy a sacar el video con la historia de la manzana verde para que lo... Ahora, ilustrando un Yo- poquito. Yo me acuerdo, perdón, si llega, ir a la Manzana Verde era un viaje, ¿eh? Ah, Sobre claro. todo para la gente melómana. No, ¿verdad? precioso. Porque tenía ahí las pantallas, pasando los videos y la chingada, y le decías, oye, cabrón, digo, en mi caso, algo de The Cure, la semana que entra viene. Y eran discos ingleses. Por eso cabrón. te digo, Todo lo traía de Miami. Todo lo traía de Pero, Miami. güey, tenía música Oye, muy buena. Eddie, calientito. Sí. Calientito. Lo abrías y hasta, ay, qué rico olía. Sí, el vinil, ¿no? Una delicia. No, era plastiquito así. una delicioso, delicia. cabrón. Sí, me Una acuerdo delicia. cómo no. Disfrutabas desde que lo abrías, porque lo aspirabas, el olor a nuevo. Nunca les pasó a mí como... Y luego todavía lo disfrutabas viéndolo. Que Sí. brillaba nuevecito, sin tocarlo todavía, sin una mancha, puro, Chinderazo. virginal. ¿Sabes que a mí me El cagaba? vinil Me virginal. cagaba de los acetatos. Y luego lo Virginal. ponías y lo disfrutabas todavía el brillo. Y luego la aguja. No se oía el Sí. scratch. No se veía el Sí. scratch. Por única nuevecito. ocasión no se oía scratch. Ya la segunda vez que lo ponía ya se empezó a Dándole, oír. ya después obviamente. que- Oye, cabrón, ¿y no les pasó a ustedes que cuando abrían los pinches acetatos, pinche dolor de uña de 2 días, claro. cabrón? ¡Hijo de la chingada! Te cortabas, güey, al abrirlo así. ¿Y sabes a qué se debía, Eddie? A la ansiedad de abrirlo. de abrirlo. Eso, la emoción, la pasión por abrir un Yo- disco. Dime ahorita, ¿cuál es la emoción de abrir un celofán contra darle clic a Spotify? No, mames. No, es a lo que voy. No sé, y con todo respeto Muy bueno, para muy las bueno, nuevas muy generaciones, bueno. no sé si tengan todavía ustedes lo que decimos ahorita, el tener un disco calientito, que lo abres, llegas a tu casa y lo pones, era una... Vaya, era como Era una a experiencia Blockbuster religiosa. cuando ibas por una película. Era un cabrón, ¿no? ritual. Sí. Desde que ibas, lo adquirías en la discoteca de discos. Desde entonces, ya que lo llevabas, ya te ibas imaginando Sí. que lo ibas a disfrutar. ¿Cómo lo ibas a abrir? ¿Cómo lo ibas a aspirar el aroma a nuevo? ¿Cómo lo ibas a ver? ¿Cómo lo ibas a poner? Y luego, ¿cómo En lo primer ibas... lugar, tenías que juntar el dinero. Porque caray. llegabas, oye, es que vengo por este disco, es que cuesta tanto el 33 Sí. revoluciones. No, pues no me alcanza. Toma el de 45 revoluciones, que era el chiquito, que así no como, venía el éxito, que nada ¿no? más traía una canción. El éxito. Era el baratito. Así como que el otro te costaba 200 pesos, este te costaba 45, pues No, me llevo ese. y les voy a decir otra cosa. En ese tiempo, solo el que le gustaba la música, investigabas a ver quién la cantaba. Claro. Hoy la chasameas y dices, cabrón, Claro. cabrón. En ese tiempo, yo me Andabas acuerdo... preguntando. Sí, yo sabes cuál me acuerdo mucho que no sabía quién la cantaba. Eddie Brickell, and the New Bohemians, lo de Something Again. Ok. Puta, la busqué y decía, puta, ¿quién es, cabrón? ¿Quién es? Hasta que voy ahí, compré el cassette, me acuerdo, que tenía como un gatito. Ay. Y ya salí al carro y lo puse y dije, no, sí es, cabrón. Solo el que quería encontrar la música la buscabas, cabrón. O sea, era otro rollo. Pues te repito, era un ritual. Sí. Era un totalmente. ritual porque inclusive, como tú dices, para investigar es muy diferente. Y por eso le doy mucho valor al comentario que hizo Armando claro, ahorita. claro. De que, pues ahora abrías y todo lo que yo te platiqué, la emoción, la pasión, y disfrutar en 5 sentidos, prácticamente, Sí, 5 sentidos, comprar un disco. Y luego escucharlo. No. Era Y tuyo. lo dice Armando, Sí. que nada más le prestas en Spotify. Ahorita Sí. Ahora pagas es muy por una diferente. suscripción, pero no eres dueño de absolutamente ni madres. Sí. Ahora, imagínate la gran diferencia que es
métete a YouTube y buscas y te lo dan. Digo que también está de poca madre. No, la no, neta. no, claro. Pero nosotros vivíamos Pero no eres otra dueño de cuestión nada. diferente. No estoy demeritando en absoluto. Sí, no, al contrario. yo lo sé. Al contrario, pero todo ese ritual que ya no, bueno, pues queda en la nostalgia. Queda en la nostalgia de los que sí lo vivimos. Claro. Maravilloso. Antes, ¿cómo llegaba un disco al número 1? Era por lo que la gente lo pedía en el radio, porque la gente lo compraba en las tiendas de discos. Ahorita es porque un algoritmo te lo está enviando y el que lo más lo está oyendo. Y antes una canción pegaba durante 2 o 3 años. Ahorita a los 3 meses una canción ya se hizo vieja, cabrón. Sí, no, yo creo que menos, cabrón. Señor productor, me avisa usted cuando vayamos a corte, ¿eh? Sí, fíjate, yo les cuento, mi primer CD fue el de Elton John. ¿Cuál Uno de de Elton todos? John, no me acuerdo cuál fue, creo del Greatest Hits, cabrón. Estoy hablando de hace un putazo, cabrón. Pero ¿cuál fue la que te atrajo esa canción? No, digo, ya las conocía y todo, pero cuando sí lo pones, sí escuchas una diferencia, cabrón. Obviamente. Totalmente. Sí. ¡Ah! ¡Pum! Sí. Ay, cabrón. todo. Yo toda la vida he sido un fanático del audio, toda la vida, digo, acá, mi estimado, estamos ahí, a veces veo que pone cosas donde venden todas cosas de bocinas súper poca madre. También me encanta el audio, cabrón. Yo soy fiel al audio. Pero sí, ese fue mi primer disco, que decía, no, después tuve el segundo CD, fue... ¿Qué portada tenía? A El ver. de Roxette. Ah, estás hablando del 89, 90 ya. Sí, cuando empezó, no, creo que es 87, ¿no? 88. Cuando el que me CD escriba, ya ¿eh? llegó ya que A ver fue, cómo no nada la más para los describe. ricos, sino ya para todo Ajá. el mundo, cabrón. Y puta otro pedo. Otros que se oían muy chingones, yo me acuerdo que cuando estaba chico ahí en uno de los carros de mis hermanos, en un Mustang, tenían el 8 tracks, cabrón. Uf. Y el primer No, 8 no, tracks bueno. que escuché fue de Aventurers. Oh. Y se oían las pinches bocinas y decía, no mames, qué pedo, güey. Es que el audio es otro pedo. O sea, Claro. te envuelve y dices, Cuando, no, es que fue el experimento del cuadrafónico. el cuadrafónico. Ya no era estereofónico, era el cuadrafónico que no cuadrafónico, pegó, exacto. cabrón. Pues no pegó porque no, Charranda, güey, no, cabrón. No tenemos 4 Unifier, oídos, cabrón. no tenemos 4 oídos. Nada más tenemos exactamente, 2. No, pero Pues sí sí. se logró un efecto muy padre, ¿eh? Sí, envolvente, cabrón. Nada más. Pero la calidad de las bocinas en aquel entonces no daba para un cuadrafónico. Ahorita sí ya. Cuando Pues oyes- más bien tu cartera no te daba. ¿verdad? No, era muy Yo, caro. yo me acuerdo que en esos tiempos, creo que en esos tiempos, estoy hablando de los 70s, que el más chingón así en audio, según yo, me acuerdo que era el Pioneer. Pues, Aquellos tiempos todavía no estaba Pioneer. JBL, ni estaba pues, tantas también marcas tan Sony chingonas. también. Pero creo que Pioneer Sí, siempre fue como siempre. más finón, ¿no? En bocinas, hablo de bocinas. No, igual Sony también, pero bueno, a final de cuentas, en aquel entonces, pues todos estaban peleando por la alta fidelidad. Oye, Odi, perdón, yo quiero hacerte una pregunta. Con todo gusto. Estabas hablando de tu primer disco que compraste, que dijiste que era del Toñón, Sí. ¿es correcto? Sí. Descríbeme eso, porque No me acuerdo cómo era la portada, que es que ya hace un rato, pero me acuerdo que sí era Greatest Hits. Ok. Greatest Hits. Fue el primero que ¿Y que qué, tuve. qué emoción te causó? No, pues cuando lo escuchamos, en ese tiempo teníamos el Tom Burger, Ujú. aquí en la Luz y Niebla. Sí, claro. Entonces, ahí tenemos todo el sistema de ya en CD y eso, y se oía, cabrón. Puta madre, güey. Me acuerdo que era el que teníamos ahí, no me acuerdo cuál era la marca del aparato, cabrón. Creo que era Philips, cabrón. Creo que Philips inventó el No sé. CD, ¿no? Sí. Sí, y se oía, casi había una diferencia muy grande, cabrón, muy grande, y lo oías y pum, 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 sonaba y decías, ay, no mames. Yo el mejor audio después del vinilo que he escuchado, que yo tuve todos los formatos, hasta el DAT tuve, el disco láser, cabrón. Hijo de su puta madre, cómo El sonaba. disco láser. Cómo sonaba, cabrón. Puta, porque no trae compresión. O sea, Sí, trae todo. sonaba, pero de poca madre. Lástima que fue un formato muy caro, cabrón. Era carísimo. Muy caro. ¿Sabes cuál? Cada disco era caro. Hablando de eso, ¿sabes qué tengo yo el de ¿cómo se llama? El de Fiebre de Sábado por la Noche, la película, Ajá. en láser. ¿Neto? Completo. No, puta poca madre. Y estás de acuerdo que tiene una imagen increíble, Totalmente. ¿no? Sí. Bueno, Y bueno, y el para, audio. para la época, porque ahora lo ves y dices, no, ¿Sí? ahorita ya no. Sí, ya es otro nivel. Exactamente. Pero al final del día, es bueno. Señores, continuamos, vamos a nuestra segunda pausa. Regresamos todavía con cosas muy importantes. Y me están avisando por ahí que ya llegó el buen Tony Vegas. Ya les contaré ahorita quién es Tony Vegas, ¿eh?
Ya van a ver nada más qué personajazo. Señores, regresamos. Mis hermanitos, regresamos desde León con Eddie Guerrero y estamos platicando, padrísimo. El señor Tony Vegas llegó, mi Tony. ¿Eh? Tony Vegas, ¿cómo estás? Bien, Eddie, aquí era. Otra vez por acá, por estas tierras leonesas, cabrón. Oye, ya te está gustando León, cabrón, ¿eh? Ya voy a empezar a traer mi ganado. ¿Ahora de dónde vienes o qué rollo? Ahora vengo de acá, de Washington. Órale, ¿cómo les fue? ¿Tuviste concierto o qué? Bien, está bien, un concierto y luego otro ahí. ¿Con quién alternaste? La última vez fue con YouTube, ¿no? ¿Y ahora? Pues ahora nos tocó con Alerte Music. Ah, no. Oye, y estuviste en los Óscares, cabrón. Sí, No, fabuloso. Unas 2, 3 rolillas ahí. Te presento al buen Javier. Bueno, ya conoces al buen Armando. Sí. Pero bueno, acá mi estimado es grupero y cabezas de ganado. Y si quieres Hacemos de todo, algún apoyo económico, firma cheques al final del programa, ¿eh? Aviente, la otra vez le Como si regalaste. fueran autógrafos. Sí, le diste a DJ Conde el Porsche, ¿no? No sé qué chingados era. Le di el Porsche ahí porque le gustó al vato. Qué bueno, mi Tony, que estás con nosotros. Ya vamos con la recta final del programa. Y pues bueno, estábamos, ya hubo una variante, ahí íbamos a hablar de bares y esa cuestión, pero está padrísimo. Ya terminamos hablando de los sistemas de audio y toda la cuestión. Platícame, Javier, por favor, tú como DJ, ¿cuál es tu música preferida? Debes de tener algún género. Mira, es una pregunta muy, muy difícil. Te voy a decir por qué. Esa me la han hecho muchas veces. Sobre todo pues entre amigos y esto. Claro. Y en algunas entrevistas también que he tenido. Pero te voy a decir algo. Yo pienso que la música que más me gusta es realmente la que me hace sentir bien. Claro. Los estados de ánimo son muy especiales Sí. en los seres humanos y cambiantes. Entonces, la felicidad te puede llegar con un ritmo, te puede llegar con otro, Sí. te puede llegar, por ejemplo, te platico algo reciente. Fue el fin de semana pasado. Uh-huh. Yo buscando en YouTube, de repente vi la canción de Ward, una de Ward, ¿sí? ¿Conoces el grupo? Sí, claro, por supuesto. Perfecto, bien. Que fueron los precursores precisamente de la música disco. Entonces, a mí me fascinaba esa canción. Entonces, ¿qué pasó? Vi el video en un concierto en el estadio. Ajá. Y de repente el estadio a reventar. Y luego empezaron a brincarse todos. Casi era pura música pura gente de color. Sí. Si no es que toda. Empezaron a brincar, a brincarse. Y pues ya rebasaron la seguridad Sí, claro, en el todo. estadio. Pero mira, era una fiesta impresionante. Y esa canción a mí siempre me ha gustado. Y cuando la vi, me provocó tanta felicidad, ver tanta felicidad en un estadio, bailando esa canción que a mí me encantó desde los 70s, que dije, eso me provoca mucha felicidad. Claro. ¿Por qué digo esto? Ese es un pequeño ejemplo de lo que a mí me gusta la música. ¿Qué quiere decir? Que pues a mí me gusta mucho la música. Lo que te vibre. Exactamente. Lo que vive en el momento, o lo que estoy viendo en el momento que me hace feliz, es lo que a mí me fascina. Por ejemplo, yo tomé el gusto de la música clásica, la original, la música clásica original, Claro, maestros. de una canción que me fascinó en los 70s, que fue de Walter Murphy, La quinta de Beethoven. Y quise averiguar más el fondo, porque era tan maravillosa su música disco, porque le hicieron disco, y además porque se oía tan maravilloso y que era de Beethoven. Y empecé a investigar a tal grado que fue cuando me dio entrada a la música clásica para disfrutarla. Sí, claro. Disfrutarla terriblemente. Y eso a mí me provoca mucha felicidad. Eso espero que conteste un poco a la pregunta Sí, que claro, me haces por supuesto. de cuál es mi música favorita. 50 años me han enseñado a mí el escuchar música, el disfrutarla, que vives los momentos de cada ritmo, de cada generación, como para verlo. Yo hoy disfruto mucho cierta música que se hace. Claro. ¿Sí? Y no la menosprecio, al contrario, la música evoluciona.
y la hace dueña cada generación donde sale. Y esto lleva a otra respuesta. A mí me han dicho, oye, es que ¿sabes qué? Antes se hacía buena música, ahora ya se hace cada porquería. Pero si supiéramos que cada uno de nosotros, la música que vivimos entre los 10, 11 años, inclusive ya menor, de los 8 años hasta los 21, si no te has casado a los 25, Claro. es la época más maravillosa y sigues la música tal cual como sale. Y la haces tuya. Claro. Y se forma parte de tu generación. Entonces digo, o sea, siempre se ha hecho buena música. Simplemente, pues, tu generación es esa y para ti es la mejor. Sí. Así de sencillo, ¿sí? Si a alguien le vivió los Beatles, ahí va a ser, para ellos es Claro. aunque haya hecho... Los Doors, cabrón, ¿no? Ándale, tantos después aquellos vinieron Doors, años, cabrón. para ellos son lo máximo, para los que vivieron eso, su juventud, es lo máximo. Y así se puede extender en todas las generaciones, ¿verdad? Entonces, mi música favorita es La que te vive, la que digas va. toda, exactamente. No, genial. Entonces yo no sabía, entonces él estuvo en Hey. ¿También fue participante o hablas de otras revistas? No, en la revista Hey. O sea, prácticamente, ¿cómo se llama? Con él y con otros amigos fue con los que inicié la revista. Y Javier era el gerente de ventas. Oh, ya, genial. Les platico, mis hermanitos, la revista Hey fue en los años 80s, ¿sí va? Del 88 al 98 existió. Y fue una revista que todo el mundo buscábamos. Todo el mundo, Era el todo Facebook mundo. de aquel entonces. Era el Facebook, Sí, exactamente. 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 Entonces, fue una revista donde de alguna manera todo el mundo estaba involucrado. Ibas al Miraflores, ibas allá. Íbamos a la sacar chingada. fotos a la salida de los colegios. Que ahorita ya no de los podrías, chavos. cabrón. Te Y demandan, ahorita cabrón. Llegamos con la Llega cámara la poli, y ya nos güey. agarra la policía porque ¿por qué le estamos sacando fotos a menores de edad? cabrón? Exactamente, Sí, sí. ya acabamos. Y Los luego tiempos cambian. contábamos chismes de lo que... La quién pared se andaba llamaba, con tener quién una y esto y que lo se llamaba la otro. pared, ¿no? Era la tijera. La tijera. Y contábamos chismes. Ahorita tratas de hacer eso y te Puta, rompen te el hocico matan, por cabrón. estar contando los Te chismes buscan, de cabrón. alguien, cabrón. A ver, Era otra época, cabrón. O sea, podemos sacar las fotos y contar los chismes de la gente. Ahorita tratas de hacer eso y ya te andan buscando. ¿Por qué andas diciendo eso de mí? Que no sé qué? Oye, No Armando, puedes tomar las pero fotos. también lo que sucedió con las madres, una asociación de madres, algo así, que, Ah, sí. ¿verdad? Que se indignaron por los chismes, ¿no? ¿en Se serio? indignaron por los chismes y se indignaron por las caricaturas que sacábamos con este Napo. Napo Martín, ¿no? Y Las caricaturas se llamaba Ser Fresa es. Ah, sí. Se Eran lo muy ponemos, buenas, Ser cabrón. fresa es ir a misa a San Juan los domingos. Sí, güey. Y luego empezaron a decir, ay, sí, que no sé qué, pero que no, ¿por qué ponen eso de que son gente privilegiada? Y no sé qué. Le digo, señor, es una caricatura, Sí, no sí, mames". claro. Me acuerdo que una vez pusiste uno que decía ser fresa es ir a San Juan a los domingos y después de ahí es el Tom Burger, ¿no? Sí, Ah, sí, sí, era, es cierto, era claro. nivel- Ponen hasta la madre, usar unos Levi's 501 o ir a la Manzana Verde a comprar A ver, pero empezaron a decir, no, pues es que esto y que no sé qué. Empezamos por cualquier cosa que hacíamos, ¿cómo se llama? Nos criticaban. pues éramos qué? el centro de atención. Que ¿por qué nada más hablas de eso? Porque en aquel entonces nada más hablábamos de 6 colegios. Era la Ibero, el TEC, el CASA, el LUM, la Miraflores, ¿no? SAI y el Miraflores. sí, Se acabó. sí. Y La había UBAC, la otros, UBAC, creo que pero apenas luego, empezaba, la ¿no? UBAC también. Sí. Pero luego nos decían, ¿por qué no hablan de no sé qué? Y le digo, no mames, cabrón, o sea, te digo por qué o ya sabes por qué no. Le digo, pues no, o sea, le digo, si es una revista, tiene su mercado y está planeada para ser una revista fresa, Claro. una revista popis, una revista para niños privilegiados. Sí lo era. O sea, bien, no cabrón, vamos a güey. ir a una discoteca Piojitos a tomar fotos porque pues, ¿quién conoce a Juan Cuerdas, cabrón? Todo el mundo quiere ver a la niña Claro, de ojos claro. azules, güerita del Miraflores. ¿Quién quiere ver? Pues, no voy a decir nombres Sí, ni sí, nada, no, ni no, de claro, dónde eran. claro, Pero claro. pues, no, es la flor más bella del ejido. Pues, a lo mejor él sí va, porque le gustan las cosas. ¿Quién quería ver al Prieto ahí? ¿Quién quiere ver el prieto ese, no? Lo dijo mejor que yo, cabrón. Pelos parados, ¿no? No, además, No. No, pero en serio, Además, comercialmente- hizo época la revista, en serio, ¿eh?
Sí, Y es que aparte, fue y otro aparte pedo. se anunciaban. Además, comercialmente. Ahorita sé que tú eres el de ventas. Eran creo que toda la cuestión era como que esta zona norte, ¿no? Los clientes, éramos muchos Sobre todo muchos de era aquí, ¿no? esta zona, porque fue cuando comenzó a despegar esta zona por Plaza Mayor. Sí, Porque claro. antes, y esto mucha gente, o sea, más joven no lo sabe, Sí, claro. pero antes no se movía el asunto por acá. ¿Sabes cuál era la zona de reunión? La Danesa 33, en la esquina de Sí, de la América. Calzada Tepeyac Sí. con Avenida Roma. Y luego fue el Bing de por allá también, ¿no? Y también ella era León Moderno y Andrade. A veces la Arvide nada más porque estaba muy lejos, pero también ahí se hacían las fiestas de los viernes en la Arvide. Ya. Sobre todo había una fiesta muy famosa que se llamaba Driver y otras que se hicieron por allá. Y algo por este lado, pero en la zona norte, lo que viene siendo Jardines del Moral y Panorama en aquel entonces, que eran los que existían, es que no había nada por este lado, estoy no de había acuerdo, estoy de nada. acuerdo. No había nada. De repente se hicieron algunas fiestas en la Casa de Piedra, cuando no era salón de fiestas, cuando todavía era el Granero. O sea, se llegaron a hacer fiestas, pero estaba lejísimo. Boulevard Campestre terminaba antes de llegar a Plaza Mayor y era, para entrar a lo que era la Casa de Piedra, había que llegar a Terracería. Nadie quería venir hasta acá porque Oye, no había ni luz. y cabrón. Plaza Mayor era Frey, Aurrerá y no me acuerdo qué estaba al lado. Era Sanborns. Herrera, Frey y Sanborns. No, no. Sanborns está desde el principio, Sí, cabrón. y era una L así chiquitita. Era una L Nada más. chiquitita. Sí. Había una tienda de patinetas ahí muy padre que me encantaba. Una tienda- En la parte de Anda, atrás una madre había así. motocross, se rentaban Sí, para motocross. cómo no, cabrón, ya atrás. sé. Cabrón. Donde- Y hablando de las motocross, hace muchos años también estaba la Zepper Lop, ¿no? Acá Sí. en Cárcamos. Entonces, todo se movía por aquel lado. Hasta que abrió Plaza Mayor fue cuando ya se vino por acá. Porque antes las propagandas de las fiestas de los viernes las pegábamos enfrente de la Danesa. Y luego ya se cambió todo Al el rollo tope. acá al tope del Puta, Campestre. era clásico. Y aparte, déjenme decirles que tener una propaganda en tu carro pegado Ajá. era... Estatus. puta, O sea, Sí, la, sí, la sí. traigo, cabrón. Si pasas con tu coche y no se ofrecían No a te, pegarte, no te pelaban, cabrón. Puta madre, güey. Soy un pinche naco, Sí, cabrón. qué pedo, cabrón. O no huevo. les gustó mi nave, cabrón. Sí, pero es real, señores, en serio, el Te pegar daba la estatus propaganda. pegar la otro propaganda. pedo, Traer por una supuesto. propaganda pegada te daba estatus, cabrón. Yo no sé por qué chingados pensábamos eso. Pues bueno, eran Pero otros pues, tiempos. era el imaginario popular, cabrón. Éramos otro tiempo. Y yo me acuerdo que muchas de esas propagandas, en un chingo, Sombrero Verde, cabrón, que venía mucho a Jardín de las Sombrero Aves. Verde Sombrero se Verde. hizo en el Sombrero Jardín de Verde, las cabrón, Aves. Sombrero Verde. Y de ahí se ¿Verdad, hizo cabrón? también, También Maná. ¿cómo se llama? Rostros Ocultos, que antes fue Sí, Montana, claro. que antes fue Clip, y Kenny los Eléctricos. Fueron los tres que se hicieron ahí en el Maná Jardín de las también, Aves. Armando. ¿Eh? Maná. Sí, Sombrero Verde Por después eso, hizo Maná, ¿no? Sombrero Verde bueno, luego sí. hizo Maná. Hizo Maná. Sí, sí, sí. Y era, en ese tiempo, yo me acuerdo, digo, ya hablando más para acá, ochentero, estaba lo que era nada más Jardín de las Aves y Madeiras. Y Madeiras. Ujú. Que de alguna manera, desde ese tiempo, como que la ciudad tuvo una división, lo que es el sur y es el norte. Sí, 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 correcto. Como que Sí. había una cuestión más fresa. El norte siempre ha sido, en muchas ciudades el sur es el más Fíjate, fresa. El, Aquí en el- este el lugar es Jardín el de norte. las Aves y el circo, lo que era Ah, el Circo está aquí en Music la Hall, esquina, ¿no? que ellos comenzaron con 3 meses de diferencia. Uno abrió en julio y el otro, no, uno abrió en agosto y el otro abrió en junio. Madeiras ya abrió hasta 1985, pero durante mucho tiempo el Jardín de las Aves fue lo más fresa de lo más fresa, sobre todo porque pues, a la entrada era el típico de que te abrían la puertita, era el pato el que estaba en la entrada. Tú no traes tenis, no vas a entrar. Esa camisa no me gusta, no vas a entrar. Y te cerraban, cabrón, así con la mano en la cintura te decían, tú no entres por pinche naco. Oye, mis tenis valen 5,000 pesos. Fíjate que, Me vale. fíjate que yo pienso que de alguna manera el que rompimos, porque gracias a Dios tuve la oportunidad de El trabajar, IQ. el IQ, rompimos las reglas, entraban en sandalias, cabrón. No, deja que se Estaban rompiera. en shorts, Deja que en rompieras playera, eso. Con las cabrón. pinches escaleras que había en el IQ para ir al baño, cabrón, se partía la madre todo el Pinches mundo. putazos, Aquí, no. unas escaleras de 45 grados, No, y cabrón. así, Pones el baño arriba. ¿A quién se le ocurre? En un lugar donde andas hasta la madre de pedo. Tienes que ir al baño. Cuando vienes bajando, te partes la madre. Ya nada más veías a la gente hacer esto. Y ya veías el güey que llegó hasta abajo. ¿Está vivo? Sí.
Oye, pero todo el mundo estaba hasta la madre que se paraban, todos decían, no pasó nada. No, pues, la pena, la vergüenza. Perdón, No, ahí en el IQ te partías la madre con eso por andar pedo y entachado, cabrón. Sí, ya sé, si quieres aquí lo tengo en la mano, no sé dónde quedó. ¿La tacha? Es que ya vienen diferentes. No, el IQ era otro pedo de bar. O sea, fue un antro diferente a todos los demás, cabrón. No ha habido otro Sí, antro no. que se le acerque el IQ. No, fíjate, de hecho venía gente del DF, de Aguascalientes, de Querétaro, fue un lugar muy, muy famoso y estaba a la Música par diferente. del Pervert y del Colmillo, cabrón. Sí. Sí, en el DF, no, cabrón. olvídate. Era música electrónica. De hecho, la música se compraba, como tú viniste hace rato allá cuando estabas en las minas, se iba cada 6 meses a comprar discos a Nueva York de música electrónica para siempre innovar. Y creo que nunca va a volver otro bar así como ese. Y ahí tenían como barman a Lili Bernal, Sí, que claro, me preparaba mis toros bravos más ricos, cabrón. Yo nomás iba por los pinches toros bravos que Lili Bernal me preparaba. Cabrón. Sí, fue otro rollo de bar, ¿eh? ¿Qué antro no entré yo, cabrón? En aquella Ya sé, cabrón, ya sé. Pero fíjate que León siempre ha sido un lugar que ha tenido buenos antros. Por ejemplo, ahorita el centro tuvo su auge hace 2, 3 años, ¿no? La Madera. En la Madero. Sí, no, sí, cómo Yo no. la verdad es que nunca he El ido, White ¿eh? Rabbit fue el más famoso. Ese sí llega ahí, El está compadre, padre. Ahí ya no. el no sé qué compadre también fue muy famoso ahí en la Madero. Que en alguna ocasión fui y me encontré a mi hija y yo, ¡salte! O te sales tú, salgo yo. Y estaba con todos sus amigos. Y le digo, a ver, ¿qué están tomando? Traían cervecita, pues eran estudiambres, cabrón. Sí. Le digo, a ver, tráele a los señores una botella de vodka. No, hombre, me los gané a todos. Y mi hija, no les gastes a mis amigos. Digo, tus amigos me adoran. Pues sí. No, es que mira, ha habido muchas épocas y muchas formas de hacer las cosas. Por ejemplo, ahorita lo que estaba platicando al principio Javier, en aquella época llegaba desde la tarde la gente y te salías a las 6 de la mañana, durabas 12 horas metido. A mediados de los 80 Madeiras no empezaba a las 6 de la tarde, empezaba a las 9 de la noche. Ahorita, llegan a las 12 de la noche a los antros. Sí, claro. A la hora que tú te ibas, es a la hora que ahorita van llegando. Te cobran el cover y nada más estás 2 horas ahí porque luego te corren. Les digo, ¿qué robo es eso, cabrón? Ya ahorita yo no sé a qué hora cierran los Santos aquí en León. No sé, en 2 mis de la tiempos mañana, eran a las 2:45 para las 3 de la mañana estar ya solos. Sí. Pero ¿Qué alcanzas a tragar de vino en aquel? Ni pedo te puedes poner, cabrón. Pero eso tienes que llegar pedo. sí, a huevo, ya No, ya llegan pedos. Ya copiado. ¿Cómo ves, mi Tony? ¿Invertirías aquí para un bar así cañón o qué? Sí, más acá con el buen Javier. No, Oye, yo está tengo mal. una pregunta, Javier. ¿Cómo fue tu evolución de cuando iniciaste a mediados, a finales? O su mejor época, tal vez, ¿no? Tal vez, ajá. Me refiero a tanto a la evolución de la música. ¿Cómo fue tu trascendencia de tu género, de tu época, a la época de los 2000, de los 90 a actual, Ahorita, por así decirlo? actualmente. Ahorita. O sea, ¿cómo es esa trascendencia de que empiezas con algo y después te tienes que adaptar por lo mismo de la chaviza? Hoy en día dicen así, ¿no? La chaviza, ¿no? Claro. Pero todavía hay chavorrucos por ahí decirlo que van Presente. y escuchan la música, ¿no? O sea, pero me refiero a ese de que esa tonada de que, por ejemplo, va un chavorruco, ¿no? Está acá en la disco, ¿no? Y de repente estás tocando la música actual, ¿no? Pero de repente pones una donde dices, es que yo a los 15, 18 años vine a mi primer antro y escuché esta rola. Entonces, ¿cómo es esa trascendencia, o sea, esa evolución Sí. de tu época a la de ahorita, por así decirlo? Mira, yo creo que una de las cosas y los factores más importantes es que te guste la música. Ya a partir de ahí, que te guste lo que haces. Y cuando le tomas sabor a tu oficio, en este caso como DJ, Claro. pues vas echándole colmillo, experiencia y todo. Sí, claro. Y la evolución se va dando, sobre todo la evolución en el oficio, y respondiendo a tu pregunta,
se va dando de acuerdo a la música nueva. Si tú te actualizas, sabes muy bien lo que en ese momento quiere la gente, lo que siente la gente en ese momento. Y esa evolución se va dando, pero eso lo marca la pauta, pero la misma música. Claro. Es eso, nada más. ¿Por qué? Porque si te descuidas tantito, y más ahora, te descuidas tantito, pues ya quedas un poquito rezagado. Sí. Tienes que estar actualizándote con lo nuevo, Claro. Aunque siempre ha sido Sí, como así, en ¿no? todo, ¿eh? Como en todo. Sí. En la época disco, como bien lo dijiste, Eddie, que hubo una explosión de producciones, Sí. buenas y malas, de música disco para bailar. Ahí sí tenías que estar al día. Claro. Pero sobre todo porque la gente se fijaba más en eso, ¿sí? Y había tanta música que tenías que estar tan actualizado para que a la siguiente semana les ofrecieras algo nuevo. Claro. Por eso era bien importante ir a México a ver qué hay, Sí. a ver qué sale. ¿Cómo se llamaba esa donde venían discos? Ya te hablo más de los 80. Sorba, ¿no? Sorba, Sorba. Brayus, sí, todo lo que era la zona rosa. Ahí se Y ya vendía. no existen todos esos, sí. ¿Ya no? Es que ya, o sea, ya no hay nada de eso. O sea, por ejemplo, la otra vez que fui a Plaza Mayor, veo que existe todavía el mix-up. Sí, cara. Pero lo último que venden son discos, ya venden todo, menos discos. Tienen 2, 3 acetatos. Sí, y a 800 pesos cada No, uno. barato. Bueno, cabrón, yo espero que 1500, con cabrón. eso responda un poco tu pregunta, Sí. porque sí, la evolución depende mucho uno de la música. Sí, claro. De la música. Si tienes el dominio de lo que es el conocimiento de lo que va saliendo en ritmos, en modas, la música sutilmente, sobre todo antes, te daba la pauta para las modas. Ajá, sí. Sí. Algún artista sacaba o vestía algo y se vestía de tal manera, la gente Un ejemplo muy claro, Madonna. Sí. Cuando sacó por fuera, o sea, que se vestía con la Ropa interior con por la ropa fuera. interior Sí. por fuera. Y ya después, pues obviamente se fue una moda. Claro. Es un ejemplo entre muchos, ¿no? Entre muchos. Sí. Entonces, pero eso es parte de la música. Michael Jackson, o sea, el disco Off the Wall, su primer disco de solista, trae traje de etiqueta. En el segundo, o sea, ya trae otro traje y luego ya fue evolucionando. En cada disco no trae 2 veces el mismo Vestuario. atuendo. Igual que Madonna, o sea, todo iba Sí. evolucionando, cabrón. Y ahí se pone de moda. Vamos, ¿Y todo iba la cambiando? música siempre ha puesto de moda. Por ejemplo, Sí. tú eres un claro ejemplo de la moda de la música de ahora. ¿Sí o Famoso no? Tony Vegas, ahí está, ¿no? Claro. ¡Hija! Te hace falta el... Y esa evolución la tiene que vivir un DJ. Y es algo tan hermoso, es algo tan bonito, que te hace feliz. Vuelvo a la Sí, felicidad. claro. ¿Por qué? Porque hay algo muy sencillo, que la música te hace sentir joven. Claro. Bien lo dice Rod Stewart, Forever Young, ¿no? Por ello. Y eso es lo que de alguna forma también te mantiene. Si te fijas, tú hablas de música en algún lugar Sí. y te hace entrar en el ambiente. Claro. Es una vox populi, por así decirlo, ¿no? Todo el Exactamente. mundo ¿no? nos Y por involucra. muy dispar que sea la edad que tienes, el tema de la música, sobre todo cuando hablas actualmente y con chavos, te atrae. Claro. Y es tema de conversación entre generaciones, que es lo más. Y señores, déjenme decirle algo que no es nada fácil estar 8 horas poniendo música y con los audífonos. O sea, no es fácil, ¿eh? No. O sea, al final le queda yo quiero ser DJ, ya es bien sencillo, ya me la pego. No, güey. No, ¿te imaginas, Tony? Sí. Estar 8 horas metiendo y viendo a la pista, cabrón, para que estén prendidos, ¿no? Y cuál viene, o sea, tu cerebro está acá, pero ¿cuál sigue? ¿Cuál sigue? ¿Y cabrón? cómo es tu transformación en la mezcladora? O sea, por ejemplo, estás con un ritmo y cómo es esa Te cambia de ritmo, esa ¿no? transacción, ajá, de que por ejemplo, supongamos, estás con un ritmo que
le está gustando a la gente, ¿no? Está bailando. Pero ¿cómo entras a una donde dices, cabrón, que esta música tiene que superar esta otra? ¿Por qué? Porque están agarrando... claro, que lleven el ritmo. Están agarrando, como dicen por ahí, están agarrando calor o están agarrando fuego. O sea, es como echarle leña al horno, ¿no? O sea, tiene poquita, le echas más y... ¿Cómo los prendes? ¿No? ¿Cómo es esa transacción? En aquella época le echabas baladas para que se sentaran a chupar. No, bueno, es pero que era la también- Tenías que política de la sentar a la empresa. gente para que Sí. chuparan. Era la política Sí, de la porque empresa. oye, llega el dueño del lugar y dice, cabrón, me lo tienes bailando, ya pones algo para que sienten inflar, güey. No vamos a estar puro baile y baile. No están baile, chupando, baile, están cabrón. bailando, cabrón. Tienes toda la razón, Siéntalos a claro, chupar. güey, al final del En día aquella es un había negocio, dos, cabrón. dos tandas. Había 2, 3 tandas para Eran de dos baladas. de baladas, de tranquilitas. Sobre todo también porque se estilaba mucho. Sí, Y, y eso se prestaba mucho para la conquista también. Sí, claro, para que les dieras chance. Para de llegar echar a- paisán en la pista. Es que no es como la canción grupera, por ejemplo, o sea, yo estoy cantando y están bailando, pero una mano acá agarrando la cintura y la Y otra, la otra acá con la agarrando- cuba. No, en aquel No. entonces no. Ajá, Ha cambiado mucho. Sí, esa es la perspectiva, ¿no? Que Sí. dice uno, o sea, cómo ha cambiado de esto a esto, ¿no? Es que no puedo, sí puedo. Por así decirlo. Mira, yo lo veo como rituales por generación, porque, por ejemplo, ahora es un ritual eso, Ajá, sí. ¿sí? Ahora es la forma a lo mejor de conquista. Antes, y contrastando eso, bueno, pues, en cierto modo, tú tienes que pensar, respondiendo también un poco a la pregunta que haces, Ajá. tienes que pensar en los bloques, antes se tenía que pensar en los bloques, Claro. para que el ánimo no decayera, sino mantener el estatus. Y está cabrón, está eso. Está cabrón, Javier. Fíjate que en cierto modo, viéndolo ya desde esta perspectiva, sí es un poquito, era un poco difícil, pero bueno, el dominio de la música, de lo que tenías como armas, porque al final de cuentas es herramienta o armas Claro, Sí, claro. sí, sí. para manipular, manejar o como quieras llamarle, de chamba, cabrón, de chamba. el ambiente, Sí, el ambiente, claro. así es. Y todavía sigue siendo así, en cierto modo. Pero ahora también se maneja mucho la cuestión tecnológica, ¿sí? La tecnología por ejemplo, en los controladores, Ajá. Claro. en todo esto, que eso facilita mucho, pero también la habilidad que tienes para crear en ese momento ritmos o crear la música para poder mantener el ambiente, Sí, que ahora es muy diferente, ¿verdad? Sí, Porque ahora lo creas en el momento, es. ¿sí? Lo creas en el momento. ¿Para qué? Pues para que la gente, debes conocer psicológicamente a la gente. Y tu clientela, ¿no? Exactamente. ¿Qué es lo que ves y de qué manera está respondiendo Sí, sí, el ambiente, claro. los seres humanos? Sí. Y esa es de alguna forma la transición que tú dices. Eso obviamente va cambiando. De aquel entonces, ahora cambia porque pues con los efectos que tienes con los controladores, con los efectos que puedes meter, con el conocimiento más profundo de la música y su composición, porque ahora ya no eres un simple DJ. Los grandes DJs ahora son productores. Claro. Sí, claro. Entonces, esa es la evolución a la que hemos llegado. Y es fascinante, es un oficio fascinante. No, debe de ser. Fíjate, platicaban la otra vez, ya hace varios programas con el buen Armando. Creo que para mi punto de vista, digo sin ofender a nadie ni nada, pero discoteca, lo que fue una discoteca, creo que Domus para mí aquí en León fue algo fuera de serie. También. Un lugar muy bonito. Mira, muy chingón, mira, cabrón. Domus El fue sistema de audio que tenía. lo que fue cabrón, las Osis y luces. Domus. Sí, fueron- Osis, obviamente también. Sí. Domus fue la discoteca número 4 en tamaño y en capacidad de gente de México. ¿En serio? Creo que nada más Baby O y no me acuerdo qué otras, pero de playa, eran discotecas de Sí, playa, sí. tenían la misma capacidad de gente que Domus. O sea, Domus y Osis no deberían haber existido en León. Eran demasiado grandes para León, sobre todo siendo que León es muy de moda. Sí, claro. O sea, el lugar va a pegar un tiempo y luego se va a vaciar. O sea, eran lugares demasiado grandes. Domus lo que tenía es que su sistema de luces no era tan bueno, pero tenía un sonidazo. Es lo que te decía. En la claro. pista podías oír la música
muy bien, pero te salías de la pista y podías estar platicando. Claro. Y Osis, ¿cómo se llama? Su sistema de sonido a mí no se me hacía tan bueno, pero el sistema de luces yo creo que ha sido el mejor que ha habido en León. Las luces que tenían, el sistema de luces era el mejor que hubo en León. Era por la arquitectura, Armando. Sí, El sí, sonido. sí, también. El sonido Sí, claro. era. Osis iba a ser, en primer lugar, iba a ser originalmente una Como un o sea, club, una ¿no? pirámide de Una madre cristal. así, ¿no? Oh, ya. Ujú. A la mera hora, por cuestiones Presupuesto. del sonido y de Presupuesto, todo lo claro. demás, no se pudo hacer. No se pudo hacer. Me acuerdo que el día de la inauguración llovió. Estaba lloviendo más adentro que afuera, cabrón, en Osis. Yo me acuerdo, el DJ en aquel entonces era Ramón Pantoja. Se estaba electrocutando el cabrón. No, agarraba la mezcladora y la tenía que Oye, soltar. qué bien baila, ¿no? Decía, qué bien baila. No, ya ves que ahorita los DJs les da por bailar y y entonces pinche Ramón Pantoja le está haciendo muy bien. Está electrocutando, cabrón, baja la pastilla. Ese día llovió más adentro que afuera. También había, hay que recordar también la música, la disco Galería en Guanajuato, que era claro. espectacular. Ese fue tu segundo disco, ¿no? La galería. No, ¿O la fue como tercera? la tercera, la cuarta. Pero era espectacular. Sí. Era maravilloso. El diseño de la disco, no sé si la conociste, no la No, conociste. fíjate que nunca fui ahí. No, era impresionante desde la entrada. No, yo en Guanajuato Parecía fui- que entrabas al túnel del fui tiempo. del Es que eran grill. las galeras, por eso eran galerías. Sí, exacto. Porque eran las galeras Sí, ahí. pero el diseño era totalmente modernista, totalmente. Y me acuerdo que en esos tiempos había una muy famosa no me acuerdo aquí, en Zacatecas, ¿no? No me La acuerdo. mina, Sí, no sé qué también. madre, que Ah, también decían sí, que Ah, era sí, había otro una en pedo. una mina. Yo me acuerdo así muy cañona. No, yo en Guanajuato fui del grill y de... El grill siempre yo me El la pasé Pequeño a toda, Juan. sí, aquellos También años. estuve en el Pequeño Juan de DJ también. Señores, creo que tenemos que hacer una segunda parte de este video porque, bueno, hay mucho que platicar con el buen Javier. Javier, dinos por favor próximas presentaciones. ¿Cuál es tu itinerario aquí en León? ¿Qué vas a hacer? Mira, yo seguí rentando equipo de sonido para fiestas particulares. Ya, ok. Pero ahorita yo estaba preparando algo para celebrar el 50 aniversario. Claro, y no debes dejarlo pasar, cabrón. Y fíjate que yo había pensado y a mí me sugirieron que lo hiciera en Madeiras. Desafortunadamente parece que en Madeiras es un poco difícil. Ajá. Pero se nos está ocurriendo, platicando con algunas La personas, mina. que sería muy bien en la primera disco donde yo estuve, en el Redimido. salón, que aún no existe y que conserva la misma estructura, Esencia. la misma esencia, y el mismo ¿Y ya formato. cuántas personas caben ahí ahorita ya? No, bueno, cabrán lo 500. mismo. No, lo mismo, las mismas. Es que, Entonces va a es que ser no así lo han muy ampliado. petit el rollo. Es que sigue siendo un salón. Sí, es un saloncito Un pequeño. salón de Tendrías que de hacerte eventos. jueves, viernes, sábado, ¿no? Así como el Pues 50 mira, yo me aniversario, conformo con hacer una, pero Con la gente de aquella época. con la gente que Bueno, ya los que siguen vivos, de los que seguimos vivos. o los que puedan caminar. Y los que- sí. Y los que puedan caminar, obviamente, con su tanque de oxígeno, ¿verdad? Desde luego. Oye, y la barra va a ser por los jugos, ¿no? Y su madre, la Eso es- mamá de- Eso sí no me gustó. Omeprazol. No, Ya la sé. barra puras pastillas de la presión. Sí, ¿no? ya sé. Sí, médicos ahí, enfermeras. Ya sé, ahí afuera la Cruz Roja, ¿no? La chingada. Exactamente. No, Javier, hazlo, no lo dejes. Desgraciadamente el tiempo pues se acaba, ¿verdad? Dicen por ahí, Dios perdona, pero el tiempo no, cabrón, ¿no? Se pasa rápido el tiempo y ya se fue rápido el programa. Pero Javier, quiero decirte que es un placer y te repito nuevamente, tenemos que hacer otro programa o dos con el buen El Armando. placer es mío. No, es maestro totalmente. Y pues bueno, es una historia, Javier, es una historia que tienes que contarnos de tantas anécdotas, de tanta gente que conociste, situaciones padres, situaciones difíciles, ¿no? Porque digo, obviamente las has de haber vivido, pero sí tenemos que hacerlo, mi estimado Javier. ¿Algo quieres agregar, Javier? Pues no, muchas gracias. La verdad estoy fascinado porque pues me hiciste una regresión que dije, caray, pues está padre, ¿no? Está No, padre. claro. Una Y regresión que no me compartirla. acordaba. Y hay varias anécdotas que me hubiera gustado compartir, entre ellas una que sabe No, Armando. va a seguir Una- el segundo. Una que sabe Armando donde, pues no sé, yo no he sabido otro DJ que haya tocado en 2 discos a la vez. Es lo que decía ahorita. En la Entonces, misma noche. en la misma noche y al mismo tiempo. Y entonces,
Es algo muy padre que Porque se puso ahorita en huelga también una noche. No Dejó de tocaron, tocar- ¿ok? dejó- No fue huelga, fue un día de mi cumpleaños. A ver, que cabrones, eso sucedió en Galería en Guanajuato. Ya. Así que tan espectacular la disco como era, porque, pues no sé, para quien la haya conocido sabe de qué estoy hablando. Y la cabina en alto, y yo ahí, pues, y pues como dice Armando, pues antes era uno el rey. Y a lo mejor fue un abuso, un abuso que, pues, Pues ya la contarás después con pues más quién sabe, calma. permitió o no, pero lo hice. Y fue un día de mi cumpleaños que algún día les platicaré. No, Muy viene el padre. segundo programa. Es más, le ponemos fecha al ratito y el segundo programa que viene es el próximo en hacerlo. Armando, algo que quieras comentar aquí a nuestros buenos hermanos. No, pues muchas gracias por las invitaciones y yo como encantado siempre, de estar hermano. aquí recordando contigo, porque hemos hablado de todo, de los libros, de la revista Hey, de la música disco, de los antros, de la gente, de todo. Música podemos hablar 80s aquí. también. No, oye, falta mucho, Y nomás no hemos tocado tus Anunnakis, ¿o cómo se llaman? Anunnakis, o... Tenemos que hacer un programa especial de los ovnis. De los ovnis, Anunnakis este y todo, de los Illuminati. de para todo. que invites a Jaime Maussan, cabrón. Sí. Y a uno que otro diputado. Con Eddie Ey, Guerrero, ¿no? y luego les cuento cuando el ovni se llevó la vaca, cabrón. También esa fue muy buena, ¿cómo no? Se la vi encontrar. Oh, mi Tony, ¿algo quieres agregar? No, pues Próximo aquí- concierto, no sé si queda salida, hay mucha gente, vas a firmar Sí, cheques. ahorita voy a firmar acá cheques con el- Entonces, bueno, no, y a aquí ver tiene qué- que ser negocio, señores, qué para hacer ahí rollo. business, ¿eh? Como, acuérdense que con Tony Vegas, Estamos aquí y hay que aprovechar porque si no, dijeron por ahí me les voy y... ya sé. Oye, me llevan, ¿no? Me abducen, Sí, cabrón. 12 allá, ya sabes. No, señores, muchísimas gracias realmente por otro programa. Javier, mi estimado Armando, Tony, a la gente que está aquí con nosotros, nuestro patrocinado que es el Motel Uyuyuy, también que está abierto 24 horas, 365 días, también cuando gusten, El hotel de las monas inflables. Ya sé. Y nos vemos próximamente en la segunda parte de este programa. Les agradezco mucho, mis hermanos, y con los invitados especiales. Gracias y estamos hasta entonces. Gracias. Esto fue Desde León con Eddie Guerrero. Hasta la próxima.